Señor Fernando, lo intenté todo para protegerlos, pero ella es el demonio vestido de seda. Esas fueron las palabras que Fernando Salazar escuchó cuando abrió la puerta de la biblioteca aquella noche de agosto. Palabras que destruirían las mentiras sobre las que había construido su nueva vida. Palabras que le mostrarían que el infierno a veces tiene cara bonita y sonrisa perfecta. Antes de seguir con esta historia, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué país nos estás viendo. La verdad te va a partir el corazón. Vamos con nuestra historia. La residencia Salazar en Puerta de Hierro, Guadalajara, era el sueño arquitectónico de cualquiera. Cantera rosa en las fachadas, fuentes de talavera en los patios, vigas de madera tallada a mano que habían costado una fortuna. El jardín parecía sacado de las haciendas antiguas de Jalisco, con jacarandás floreciendo en primavera y bugambilias trepadoras cubriendo los muros coloniales. Desde la terraza principal se veía toda la ciudad iluminada como un mar de estrellas terrestres. Los vecinos señalaban la casa cuando pasaban. Ahí vive Fernando Salazar, el del imperio de bienes raíces. Dicen que vale millones. Pero aquella noche de agosto, cuando Fernando llegó 3 horas antes de lo planeado de su viaje a Monterrey, esa casa espléndida guardaba un secreto podrido, un secreto que estaba destrozando a las 2 personas que más amaba en este mundo. Fernando había regresado antes porque algo en su interior no lo dejaba tranquilo. Una corazonada, un presentimiento que no podía explicar. A sus 39 años, Fernando era el retrato del éxito mexicano. Alto, de complexión atlética, que mantenía yendo al gimnasio a las 5 de la mañana. Cabello negro con algunas canas distinguidas, siempre vistiendo guayaberas de lino en casa o trajes Hugo Boss para los negocios. Había levantado su empresa desde cero, vendiendo su primer terreno a los 22 años con dinero prestado de su padre. Ahora tenía desarrollos en 5 estados, pero todo ese éxito había cobrado un precio brutal. Lucía, su primera esposa, la mujer que había sido su novia desde la preparatoria, había muerto en un accidente automovilístico 3 años atrás. Un camión que se pasó el alto. Un segundo de distracción. Y Fernando se quedó viudo a los 36, con 2 niños de 6 años que no entendían por qué mamá no volvía a casa. En ese vacío oscuro apareció Valeria Montes, o más bien se insertó con la precisión de un cirujano. Expresentadora del noticiero matutino de Televisa Guadalajara, Valeria sabía cómo proyectar lo que la gente quería ver: elegancia, calidez, clase. Cabello castaño con reflejos caramelo, sonrisa de comercial de pasta dental, cuerpo trabajado con entrenador personal 5 veces por semana. Lo conoció en una cena benéfica del Club Rotario 8 meses después del accidente. En menos de un año estaban casados. Fernando pensó que les estaba dando una nueva madre a sus hijos. Pensó que estaba honrando la memoria de Lucía al mantener la familia unida. Qué equivocado estaba. Cuando Fernando entró a la casa esa noche, lo primero que notó fue el silencio antinatural. No ese silencio cómodo de un hogar en paz, sino ese silencio tenso, pesado, como cuando algo terrible acaba de pasar y todos están conteniendo el aliento. Las luces del salón estaban apagadas. La cocina, que normalmente a esa hora hervía de actividad, estaba vacía y fría. Miró su Rolex. 20:15 horas. Los niños deberían estar cenando, haciendo tarea, llenando la casa con ese ruido caótico que hacen los gemelos de 9 años. Valeria, Diego, Mateo. Su voz rebotó contra las paredes de cantera. Silencio. Y entonces lo escuchó. Un sonido ahogado, quebrado, que venía del segundo piso. No era un llanto normal de niño raspado. Era un llanto desgarrador. El tipo de llanto que sale del alma rota. Fernando subió las escaleras de 2 en 2, su corazón martillando contra las costillas.
Al llegar al pasillo vio luz saliendo de la biblioteca, ese cuarto lleno de libros antiguos que Lucía había coleccionado con tanto amor. La puerta estaba entreabierta, y por esa rendija vio algo que quedaría tatuado en su memoria para siempre. Carmen, la empleada doméstica que había trabajado para ellos durante 6 años, estaba sentada en el piso de madera, abrazando a sus 2 hijos como si fueran lo único que la mantenía atada a este mundo. Diego tenía la cara hundida en su hombro, su pequeño cuerpo sacudiéndose violentamente. Mateo estaba acurrucado contra su pecho, los ojos hinchados, la cara empapada. ¿Y Carmen? Carmen lloraba con ellos, una mujer adulta quebrada por el dolor de ver sufrir a esos niños. ¡Dios santo! ¿Qué pasó aquí? Fernando empujó la puerta con fuerza. Los 3 levantaron la vista al mismo tiempo. Carmen tenía 31 años, pero en ese momento parecía haber envejecido una década. Su rostro ovalado, normalmente sereno, estaba marcado por lágrimas frescas y antiguas. Sus ojos color miel, siempre tan dulces, ahora cargaban un peso insoportable. Llevaba su uniforme sencillo de siempre, el cabello negro azabache recogido en una trenza larga, sin una pizca de maquillaje. Carmen era el tipo de mujer que la gente ni siquiera notaba en la calle, no porque fuera fea, sino porque había aprendido desde niña a hacerse invisible. Originaria de una comunidad zapoteca en Oaxaca, había llegado a Guadalajara a los 17 años, con 3 mudas de ropa y el sueño de darles educación a sus hermanos menores. Pero más importante aún, Carmen había sido el ancla emocional de esa familia durante los peores momentos. Ella sostuvo la mano de Lucía en el hospital durante las cirugías después del accidente. Ella fue quien durmió en el cuarto de los gemelos durante meses cuando despertaban gritando por su mamá. Ella había sido mucho más que una empleada. Había sido la única constante de amor en la vida de esos niños. «Señor Fernando», la voz de Carmen salió ronca, destrozada. «Usted regresó temprano. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué lloran así?» Fernando se arrodilló junto a ellos, su pantalón de vestir arrugándose contra la madera pulida, y fue en ese momento que vio algo en el suelo, parcialmente oculto bajo la mano de Carmen. Un sobre blanco con su nombre escrito en letra temblorosa. «Señor, encontré esto». Carmen levantó el sobre con manos temblorosas. Estaba escondido en el cuarto de los niños. Lo escribió Diego hace 2 días. Fernando tomó el sobre. Lo abrió con dedos que de repente no querían funcionar bien. Adentro había una hoja de cuaderno arrancada, con la letra irregular de un niño de 9 años. «Papá, si estás leyendo esto es porque algo malo me pasó, o porque tía Carmen por fin tuvo valor de dártelo. Tía Valeria nos dice cosas horribles sobre mamá Lucía. Dice que mamá se estrelló a propósito porque ya no nos aguantaba, que éramos tan malos que prefirió morirse antes que seguir siendo nuestra mamá. Mateo y yo lloramos todas las noches. Tía Carmen nos abraza y nos dice que no es verdad, pero cuando tú no estás, tía Valeria nos castiga por todo. Nos encierra en el closet oscuro, nos jala las orejas hasta que duelen. Y nos dice que si te contamos, tú vas a creerle a ella porque ella es bonita y famosa, y nosotros solo somos los mocosos que mataron a su mamá. Papá, tengo miedo. Mateo tiene más miedo, pero sobre todo tenemos miedo de que tú también nos dejes como mamá». El mundo dejó de girar. Fernando leyó la carta 2 veces, 3 veces. Las palabras se volvían borrosas porque sus ojos se llenaban de lágrimas que no había llorado desde el funeral de Lucía. ¿Esto es real?» Su voz salió apenas como un susurro. «Sí, papá». Diego levantó su carita manchada de lágrimas. «Tía Valeria es mala, muy mala, pero solo cuando tú te vas. Nos dijo que si le contábamos algo, nos iba a mandar a un orfanato», añadió Mateo con voz tan pequeña que casi no se escuchaba, «que tú firmarías los papeles porque ya estás cansado de nosotros». Fernando sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho con las manos.
Miró a Carmen, buscando. ¿Qué? ¿Una explicación? ¿Una negación? Señor Fernando. Carmen cerró los ojos, las lágrimas escurriendo por sus mejillas color canela. Llevo meses intentando encontrar la manera de decírselo, pero cada vez que lo intentaba, ella se me adelantaba, me amenazaba. ¿Con qué te amenazaba? Con deportarme, con acusarme de cosas que no hice, con destruir la única oportunidad que tienen mis hermanos de salir adelante. Carmen abrazó más fuerte a los niños. Señor, yo sostengo a 3 menores en Oaxaca. Ana está en la prepa, Luis en la secundaria. Sofía apenas tiene 11 años. Si pierdo este trabajo, ellos tienen que dejar la escuela. Tienen que regresar a trabajar en el campo como yo lo hacía. Pero tampoco podía quedarme callada viendo cómo torturaba a estos angelitos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Desde que la señora Valeria se mudó aquí, respondió Diego limpiándose la nariz. Al principio era buena cuando tú estabas, pero en cuanto te ibas de viaje, se transformaba, como en las películas de terror. Nos pellizca donde no se ven las marcas, susurró Mateo. Y nos dice que mamá Lucía manejaba tomada, que por eso se mató, que era una borracha. Algo dentro de Fernando se rompió. Lucía nunca había tomado alcohol en su vida, ni una copa de vino. Era parte de sus principios religiosos. ¿Dónde está Valeria ahora? Salió al spa con sus amigas, respondió Carmen. Dijo que regresaría hasta la medianoche. Fernando sacó su celular, las manos temblando de furia contenida. Iba a llamarla, iba a enfrentarla, iba a... ¡No! Carmen le agarró la muñeca con fuerza sorprendente. Señor, ella es muy astuta. Ya preparó todo para esto. Tiene pruebas falsas. Tiene testigos comprados. Si usted la confronta así, ella va a voltear todo y voy a ser yo la que termine en la cárcel. ¿Pruebas falsas de qué? Antes de que Carmen pudiera responder, escucharon el motor del Mercedes de Valeria entrando a la cochera. Tacones Louboutin repiqueteando en el mármol del vestíbulo. «Mi amor, ¿ya llegaste? ¡Qué sorpresa más linda!». La voz de Valeria flotó por la casa, melodiosa y falsa como una canción grabada. Carmen y los niños se congelaron. El terror absoluto en sus caras era imposible de fingir, y en ese instante Fernando Salazar tuvo que elegir: creer en la mujer con la que se había casado, la mujer sofisticada que venía de buena familia, que había sido figura pública, o creer en una empleada indígena y 2 niños traumatizados. Pero cuando miró a los ojos de sus hijos y vio ese miedo primitivo, ancestral, la decisión se tomó sola. Carmen, llévate a los niños a tu cuarto, cierren con seguro, no salgan hasta que yo vaya por ustedes. Pero señor, ahora Carmen, yo me encargo de esto. Carmen se levantó rápidamente tomando a cada niño de una mano. Salieron por la puerta trasera de la biblioteca, la que conectaba con las escaleras de servicio, desapareciendo en las sombras del pasillo. Fernando se quedó ahí parado, rodeado de los libros que Lucía había amado, sosteniendo esa carta desgarradora escrita por su hijo de 9 años. La foto enmarcada de Lucía lo miraba desde el escritorio. Lucía sonriendo, radiante, con los gemelos recién nacidos en brazos. La mujer que había dado todo por esos niños, y él había traído un demonio a su casa. «Fernando, ¿estás en la biblioteca, corazón?». Los pasos de Valeria se acercaban. En segundos estaría ahí. Fernando guardó la carta en su bolsillo, cerró los puños y se preparó para enfrentar a la mujer que había puesto en el lugar de Lucía. Pero lo que Fernando no sabía era que Valeria Montes había pasado 2 años perfeccionando su personaje. Había estudiado cada detalle, había preparado cada defensa, y no iba a perder su estilo de vida de millonaria sin dar una batalla sangrienta. Porque cuando te casas con un hombre rico, no solo te casas con él, te casas con todo lo que posee. Y Valeria estaba lista para mostrarle exactamente de qué era capaz cuando se sentía amenazada. La puerta se abrió completamente.
Valeria entró con una sonrisa perfecta pintada en sus labios rojos. Valeria entró a la biblioteca como si flotara. Vestido color marfil que abrazaba cada curva estudiada, cabello perfecto incluso después de horas en el spa, perfume Chanel Coco Mademoiselle, dejando una estela cara a su paso. A los 34 años, Valeria Montes sabía exactamente cómo usar su apariencia como arma. Pero cuando vio a Fernando parado en medio de la habitación con esa expresión pétrea que nunca le había visto, algo parpadeó en sus ojos. Fue apenas un segundo, un destello de alarma antes de que la máscara volviera a su lugar. «Amor, qué gusto que regresaste antes. Te extrañé horrores». Se acercó para besarlo, pero Fernando dio un paso atrás. «¿Dónde están los niños?» «¿Los niños?» Valeria parpadeó con inocencia estudiada. «Supongo que con Carmen. ¿Por qué? ¿Pasó algo?» «Sí, Valeria, pasó algo». Fernando metió la mano al bolsillo y sacó la carta. «Encontré esto, una carta que escribió Diego. ¿Quieres saber qué dice?» Vio el momento exacto, el instante preciso en que Valeria entendió que su castillo de mentiras empezaba a tambalearse. Pero ella era buena, demasiado buena. «¿Una carta?» «Ay, amor, déjame adivinar». Su voz se volvió suave, casi maternal. «Los niños escribiendo cosas dramáticas otra vez. ¿Verdad que necesitamos llevarlos al psicólogo como te dije?» «Esta carta dice que les has dicho que Lucía se mató a propósito porque no lo soportaba». El silencio que cayó sobre la biblioteca fue absoluto. Valeria se llevó una mano al pecho, los ojos abriéndose enormes. «¿Qué?» «Fernando, eso es monstruoso. ¿Cómo puedes siquiera pensar que yo diría algo así? Porque también dice que los encierras en el closet, que los lastimas físicamente, que los amenazas con que voy a firmar para mandarlos a un orfanato». «Fernando». Valeria negó con la cabeza lentamente, como si estuviera lidiando con un niño irracional. «Mi amor, siéntate, por favor. Necesitamos hablar de algo que me está preocupando hace meses. No quiero sentarme, quiero respuestas. Y yo te las voy a dar. Pero primero necesitas entender algo». Valeria se sentó en el sillón de terciopelo, cruzando las piernas con elegancia calculada. «Los niños llevan tiempo actuando extraño, diciendo cosas que no tienen sentido, inventando historias cada vez más elaboradas. ¿Y sabes quién está siempre presente en esas historias? Carmen. No culpes a Carmen por esto». «No la culpo, amor, me preocupo por ella». Valeria sacó su celular. «¿Sabes qué encontré la semana pasada, cuando estaba revisando las cámaras de seguridad del jardín porque creí que alguien había entrado?» Deslizó el dedo por la pantalla y le mostró un video. En la pantalla, Carmen estaba en el jardín con los niños. La imagen no tenía audio, pero se veía a Carmen hablándoles seriamente. Los niños asentían. Luego Carmen abrazaba a ambos. «¿Qué tiene de malo ese video? Mira la fecha y hora». 3 de la mañana, Fernando. ¿Qué hace una empleada doméstica sacando a 2 niños de la casa a las 3 de la madrugada? Fernando frunció el ceño. Tal vez los niños no podían dormir. O tal vez... Valeria hizo una pausa dramática. Tal vez les está metiendo ideas en la cabeza, contándoles historias sobre mí, haciéndolos escribir cartas como esa. Eso es ridículo. ¿Lo es? Valeria se puso de pie acercándose a él. «Fernando, escúchame bien. Carmen lleva años en esta casa. Conoció a Lucía. Te conoció a ti cuando eras vulnerable. ¿No te parece conveniente que justo ahora, cuando nuestro matrimonio está sólido, ella empiece a causar problemas?» Los niños estaban aterrorizados, porque ella los aterroriza con historias sobre mí. Valeria puso una mano en su mejilla. «Mi amor, yo sé que es difícil creerlo. Carmen parece tan dulce, tan inocente, pero hay algo más que necesitas saber». Valeria fue hasta su bolsa Louis Vuitton y sacó un sobre Manila. «Hace un mes, cuando tú estabas en Monterrey, me robaron 50,000 pesos de mi joyero, efectivo que había guardado para pagar la remodelación del baño de visitas.
¿Recuerdas que te dije que lo había gastado? Mentí. No quería preocuparte. ¿Me estás diciendo que Carmen robó? No quería creerlo. De verdad que no. Así que contraté a un investigador privado. Valeria sacó papeles del sobre. Mira esto. Transferencias bancarias. Carmen ha estado enviando cantidades grandes a Oaxaca. Mucho más de lo que gana aquí. ¿De dónde sale ese dinero extra, Fernando? Fernando tomó los papeles. Efectivamente, mostraban transferencias de 5,000, 8,000, hasta 12,000 pesos en diferentes fechas. Ella mantiene a sus hermanos. Con 12,000 pesos mensuales de salario no puede enviar 8,000 y vivir aquí. Las matemáticas no cuadran. Valeria sacó más papeles. Y hay más. ¿Sabías que Carmen tiene antecedentes en Oaxaca? ¿Qué tipo de antecedentes? Fue acusada de robo en una casa donde trabajaba antes de venir a Guadalajara. Los cargos fueron retirados, pero el historial está ahí. Fernando se sentía mareado. ¿Verificaste esto? Mi investigador habló con la familia. Dijeron que Carmen se fue de repente y después notaron que faltaban cosas. Joyas, principalmente. Pero como no tenían pruebas concretas, no procedieron. Carmen no es ladrona. Eso creía yo también, hasta que empecé a notar cosas faltando. Valeria se sentó en el escritorio. Un collar de perlas de Lucía que estaba en tu cómoda. ¿Lo has visto últimamente? Fernando se quedó helado. Ese collar había sido el favorito de Lucía. Lo guardaba como reliquia. Está en el joyero. Ve a verificar. Ahora. Fernando corrió a su habitación. Abrió el joyero donde guardaba las cosas de Lucía. Buscó frenéticamente entre las piezas. El collar de perlas no estaba. Cuando regresó a la biblioteca, Valeria lo estaba esperando con expresión triste. Lo siento, mi amor, yo también quería estar equivocada. Esto no prueba que Carmen lo robó. Tienes razón, por eso contraté al investigador. Valeria le mostró otra foto. Esta es de una casa de empeño en Tlaquepaque. Reconoce el collar. Era el collar de Lucía. Sin duda alguna, con el broche único de oro blanco que Fernando le había hecho diseñar para su aniversario. ¿Cuándo fue empeñado? Hace 3 semanas. El día que estabas en Querétaro cerrando el trato de Juriquilla. Fernando sintió que el piso se movía bajo sus pies. No puede ser. Mi amor, yo sé que duele. Carmen ha estado aquí años. Confías en ella, pero las evidencias no mienten. Valeria se acercó abrazándolo, y ahora que sabe que descubrimos el robo, está usando a los niños como escudo. Les está llenando la cabeza de mentiras sobre mí para que cuando la confrontemos, ellos la defiendan. Los niños no mentirían sobre algo así. No están mintiendo, están repitiendo lo que ella les dijo que dijeran. Valeria lo miró a los ojos. Fernando, necesitas tomar una decisión. ¿Yo o ella? Porque yo no puedo vivir en una casa donde la empleada está envenenando a tus hijos contra mí y robándonos al mismo tiempo. Fernando se pasó las manos por el pelo, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Una parte de él gritaba que todo esto era manipulación. Pero otra parte, la parte racional que había construido un imperio con lógica y números, estaba viendo evidencias concretas. Necesito hablar con Carmen, a solas. Por supuesto. Pero Fernando... Valeria puso una mano en su brazo. Ten cuidado. Ella es más astuta de lo que parece. 20 minutos después, Carmen estaba sentada en la cocina, pequeña y asustada frente a Fernando. Valeria se había ido para dar privacidad, pero Fernando sabía que estaría escuchando desde algún lugar. Carmen, necesito que seas honesta conmigo. Siempre he sido honesta con usted, señor Fernando. Entonces, explícame cómo has estado enviando cantidades tan grandes a Oaxaca con tu salario. Carmen palideció. ¿Cómo sabe eso? Responde la pregunta. Yo hago trabajos extra, limpio casas los fines de semana que usted no está, lavo y plancho ropa ajena. Carmen se retorció las manos. Necesito enviar más, porque mis hermanos... Ana necesita uniformes nuevos, Luis tiene que pagar cursos, Sofía, y el collar de Lucía, ¿también lo necesitabas para tus hermanos?
El mundo se detuvo. ¿Qué collar? El collar de perlas. Está empeñado en Tlaquepaque, con tu identificación. Yo no empeñé ningún collar. Carmen se puso de pie bruscamente. Señor Fernando, yo jamás tocaría las cosas de la señora Lucía. Jamás. Ella fue mi amiga. Fue. Entonces, ¿cómo explicas que esté en una casa de empeño con tu nombre? No lo sé. Pero yo no lo puse ahí. Las lágrimas corrían por su cara. Señor, alguien está armando esto, ¿no lo ve? La señora Valeria está... No culpes a Valeria por tus errores. No son mis errores. Por primera vez en 6 años, Carmen levantó la voz. Señor Fernando, por favor, crea en sus hijos. Ellos no mienten. Lea esa carta otra vez. Míreme a los ojos y dígame si cree que soy capaz de robar a esta familia. Fernando la miró. Vio el dolor genuino en sus ojos. Vio la desesperación. Pero también vio las evidencias, los papeles, las transferencias, el collar empeñado. Carmen, creo que necesitas irte, por un tiempo, hasta que esto se aclare. Si me voy, ella va a destruir a esos niños. Por favor, no me haga esto. Es lo mejor para todos. Lo mejor sería que usted abriera los ojos y viera quién es realmente su esposa. Carmen se limpió las lágrimas con furia. Pero como soy solo la empleada india, la pobre de Oaxaca, mi palabra no vale nada contra la de la conductora de televisión. No se trata de eso. Sí se trata de eso. Siempre se trata de eso. Carmen lo miró con una tristeza infinita. Señor Fernando, una última cosa antes de irme. Dime, yo lo amo. He estado enamorada de usted desde el primer día que entré a esta casa. Pero siempre supe que un hombre como usted nunca voltearía a ver a una mujer como yo. Así que amé a sus hijos con todo mi corazón porque eran lo único de usted que podía tener. Su voz se quebró. Y todo lo que hice, cada batalla que peleé, fue por amor verdadero. No por dinero, no por interés, por amor. Fernando se quedó paralizado. Y cuando descubra la verdad, señor Fernando, y la va a descubrir, espero que se acuerde de este momento y que se acuerde que yo lo advertí. Media hora después, Carmen salía por la puerta principal con una maleta. Fernando le entregó un sobre con dinero. 3 meses de salario para que te establezcas. Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. Miró hacia arriba, hacia las ventanas donde sabía que 2 niños pequeños la observaban llorando. Luego se fue caminando por el Paseo de los Virreyes, alejándose de la única familia que había amado en Guadalajara. Y Fernando se quedó parado en la entrada de su mansión, sintiendo que acababa de cometer el peor error de su vida. Los siguientes 10 días fueron un descenso al infierno. Sin Carmen, Diego y Mateo se marchitaron como plantas sin agua. Dejaron de comer, dejaron de hablar. Se volvieron sombras de sí mismos. Valeria, sin nadie observándola, dejó caer toda pretensión. Las cosas que les hacía ya ni siquiera intentaba ocultarlas bien. Los encerraba en su cuarto por horas. Los obligaba a agradecer por la comida que les daba, aunque no la merecieran. Les decía todos los días que su padre estaba considerando darlos en adopción. Fernando, cegado por las evidencias, atribuía el comportamiento de los niños al berrinche por la salida de Carmen, hasta que encontró el cuaderno. Estaba buscando una camisa en el closet cuando cayó un cuaderno pequeño desde el entrepaño superior. Un cuaderno de pasta floreada, viejo, las esquinas dobladas. Lo abrió y reconoció la letra inmediatamente. Era la letra de Carmen, pero no eran notas de trabajo. Eran poemas, página tras página de poesía escrita a mano. Poemas sobre Guadalajara, sobre extrañar Oaxaca, sobre criar hermanos a distancia. Y más adelante, poemas sobre un amor imposible, sobre amar a alguien inalcanzable, sobre cuidar hijos ajenos como propios. Y en la última página, un poema fechado 2 semanas antes: te amo desde las sombras donde me toca vivir, desde el lugar que me asignó mi nacimiento amo. Tu risa que no es para mí amo.
tus hijos como si fueran míos, y cuando todo se derrumbe, cuando la verdad salga a la luz, espero que recuerdes que hubo alguien que te amó sin pedir nada a cambio, alguien que dio todo y nunca tuvo miedo de perderlo todo por proteger lo que tú más amas. Fernando se derrumbó en el piso del closet, abrazando ese cuaderno, llorando como no lloraba desde que enterró a Lucía. Al día siguiente contrató a la mejor empresa de seguridad privada de Jalisco. Quiero cámaras y micrófonos en cada habitación, ocultos, con transmisión en vivo a mi celular, instalados hoy. Valeria protestó. Fernando mintió sobre las razones y luego esperó. No tuvo que esperar mucho. Al segundo día, a las 11 de la mañana, mientras supuestamente estaba en una junta en Zapopan, Fernando vio todo desde su celular. Vio a Valeria agarrar a Diego del brazo y sacudirlo violentamente porque había derramado agua. Vio cuando lo empujó contra la pared y le gritó a centímetros de la cara: «Eres una basura igual que tu madre muerta». Vio cuando encerró a Mateo en el closet durante 2 horas mientras el niño gritaba y lloraba. Vio cuando les dijo: «Su padre ya firmó los papeles. En cuanto encuentre el orfanato perfecto, los va a dejar ahí y nunca más van a verlo». Y el tercer día, cuando Valeria llamó a su amiga Mónica por teléfono, Fernando escuchó: «¿Sabes lo mejor? El idiota de Fernando me creyó todo. Lo del robo del collar lo armé perfecto. Hasta conseguí una identificación falsa de la india esa para empeñarlo. Los 50,000 pesos yo me los gasté en el spa y en Gucci, pero él cree que la empleada los robó». Risas. ¿Los niños? Ay, amiga, ya casi los quiebro. En unas semanas más lo voy a convencer de mandarlos a un internado en el Gabacho. Y cuando estemos solos, ¡pum!, embarazo, y ahí sí ya me quedé con todo. Estos mocosos arruinaron mi plan de embarazarme rápido, pero ya los voy a sacar de mi camino. Fernando detuvo el audio, salió de su oficina, se subió al carro, manejó a casa con una calma que daba miedo. Cuando entró, Valeria estaba en la sala viendo una revista. «Valeria, tienes exactamente 20 minutos para empacar lo esencial». Ella levantó la vista confundida. «¿Qué?». Fernando presionó play en su celular. La voz de Valeria llenó la sala. Cada palabra, cada confesión, cada crueldad. El color desapareció de su cara. «Fernando, yo puedo explicar. 20 minutos. O llamo a la policía ahora mismo por fraude, robo con identidad falsa y maltrato infantil». 1 hora después, Valeria estaba en la calle con maletas, gritando amenazas legales que Fernando sabía que eran vacías. Los niños, finalmente libres, respiraron por primera vez en meses. Pero cuando preguntaron por Carmen, cuando imploraron que la trajera de vuelta, Fernando se dio cuenta de algo terrible. No sabía dónde estaba. Su teléfono estaba desconectado. La dirección que tenía en Oaxaca era de sus hermanos, pero ellos no sabían dónde estaba Carmen. Solo nos dijo que necesitaba desaparecer un tiempo, que mandaría dinero cuando pudiera. Fernando entendió entonces. Carmen no había huido solo por haber sido despedida. Había huido con el corazón roto en pedazos, porque había amado a esa familia con cada célula de su ser. Y esa familia había escogido creerle a un monstruo. Le tomó 1 mes encontrarla. Investigadores, contactos, hasta ofreció recompensa. Finalmente, Carmen Reyes, empleada doméstica, ciudad de Oaxaca, trabajando en 4 casas distintas, 16 horas al día, durmiendo en un cuartito de azotea. Fernando tomó el primer vuelo. Rentó un coche, manejó hasta ese barrio de calles empedradas en las afueras de la ciudad. Y cuando tocó a esa puerta de lámina oxidada, cuando Carmen abrió y lo vio parado ahí, cuando sus ojos se encontraron después de 1 mes de infierno, Fernando supo que había encontrado algo más valioso que todos sus desarrollos inmobiliarios juntos. Había encontrado a la mujer que siempre debió estar a su lado. El barrio entero se detuvo a mirar. Doña Petra dejó caer el canasto de tortillas.
Don Chuy, el paletero, frenó su carrito. Los niños que jugaban fútbol en la calle dejaron la pelota olvidada, porque no todos los días un hombre en traje de $3,000 bajándose de una camioneta Audi negra aparecía en esas calles polvorientas de las afueras de Oaxaca. Y ahí, en el umbral de esa puerta de lámina, Carmen Reyes miraba al hombre que le había destrozado el alma. «Señor Fernando», su voz salió como un hilo. «¿Qué hace aquí?». Fernando había practicado 1000 veces lo que iba a decir. Durante el vuelo de 2 horas, durante el camino de 1 hora y media desde el aeropuerto. Pero ahora, viendo a esta mujer que había perdido 8 kilos, cuyas manos mostraban callos nuevos de trabajo brutal, cuyos ojos todavía sangraban dolor, todas sus palabras preparadas se evaporaron, y Fernando Salazar, el empresario que nunca se arrodillaba ante nadie, hizo lo impensable, se hincó de rodillas. Ahí mismo, en esa calle de tierra, con el sol de Oaxaca quemándole la nuca, con su traje Armani llenándose de polvo, dobló las rodillas y bajó la cabeza. «Vine a pedirte perdón». Un silencio absoluto cayó sobre la calle. Hasta los perros dejaron de ladrar. Los vecinos se asomaron por ventanas y puertas. «Señor Fernando, levántese. ¿Qué va a decir la gente?». Carmen intentó jalarlo del brazo, avergonzada, desesperada. «No me levanto hasta que me escuches». Alzó el rostro. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «Hasta que me perdones, o hasta que me corras para siempre. Pero vas a escucharme, Carmen, te lo debo. Te debo mucho más que eso. Señor, por favor, todos nos están mirando. Que miren, que todo Oaxaca vea, que todo México se entere». Su voz se quebró. «Que todos sepan que Fernando Salazar es el imbécil más grande que ha caminado sobre esta tierra. Tenías razón en todo, en cada maldita palabra. Valeria era un demonio. Torturó a mis hijos. Destruyó mi hogar. Y cuando tú arriesgaste todo por salvarlos, cuando pusiste tu vida en juego por proteger a Diego y Mateo, yo te di la espalda». «Señor Fernando, encontré tu cuaderno de poemas». Las lágrimas rodaban libremente ahora. «Leí cada verso, cada palabra que escribiste sobre ese amor imposible. Y Carmen, también leí el diario de Diego, cada horror que sufrieron mis hijos, cada noche que lloraron por ti, cada vez que rogaron que volvieras y tú no estabas porque yo fui tan ciego, tan estúpido, tan clasista, que preferí creerle a una mentirosa elegante antes que a ti». Carmen sollozaba ahora, tapándose la boca con ambas manos. «Instalé cámaras, grabé todo lo que esa mujer les hizo». Fernando se limpió los ojos con el dorso de la mano. «¿Y sabes qué es lo que más me mata? No solo que le creí a ella, es que dudé de ti. Tú, que estuviste con Lucía hasta su último aliento. Tú, que criaste a mis hijos cuando yo estaba demasiado ocupado construyendo imperios de concreto. Tú, que amaste a esos niños como si hubieran salido de tu vientre». «Los amo», susurró Carmen. «Los amaré siempre. Lo sé, y ellos te aman hasta la locura. Diego no ha dormido bien un solo día desde que te fuiste. Mateo guarda debajo de su almohada ese rebozo que dejaste olvidado. Y yo», la voz le falló completamente, «yo no puedo dejar de pensar que la mujer correcta estuvo a mi lado 6 años y fui demasiado orgulloso para verla». «Usted no puede decir esas cosas». Carmen negaba con la cabeza, lágrimas cayendo sobre el piso de tierra. «Usted es empresario millonario. Yo soy empleada doméstica sin primaria terminada. No somos del mismo mundo». «¿Mundo?». Fernando se puso de pie tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué mundo, Carmen? El mundo donde yo tengo dinero pero fallé como padre, donde he visto trajes caros pero dejé que torturaran a mis hijos en mi propia casa. O tu mundo donde trabajas 16 horas diarias por nada, pero encuentras fuerzas para mantener a 3 hermanos y pelear por niños que ni siquiera son tu sangre. Pero la sociedad van a hablar. ¡Que hablen!». Su grito resonó por toda la calle.
Que hable todo Guadalajara. Me vale madres si somos de clases diferentes. Me vale si no tienes título universitario. Me vale si todo el club social se escandaliza cuando sepan que Fernando Salazar está perdidamente enamorado de su empleada doméstica. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. ¿Enamorado? Enamorado, perdido, desesperado. Fernando le sostuvo el rostro con ambas manos. Carmen, eres la mujer más valiente que he conocido. Enfrentaste a un monstruo por salvar a mis hijos, sabiendo que perderías todo. Amaste sin esperar nada. Luchaste cuando era más fácil rendirse y tú... Sonrió a través de las lágrimas. Tú me confesaste que me amabas, sabiendo que yo era demasiado idiota para merecerte. Señor Fernando, yo no puedo... No soy como la señora Lucía, como Valeria. No sé ser esposa de ricos. No sé ir a galas, no sé hablar fino, no sé usar cubiertos elegantes, no sé... Sabes amar. Y eso es lo único que importa. Juntó su frente con la de ella. Regresa a casa, Carmen. No como empleada, como familia. Los niños te necesitan, yo te necesito. ¿Y si no funciona? ¿Y si usted descubre que no soy suficiente? Eres más que suficiente. Siempre lo fuiste. Besó su frente suavemente. Dame una oportunidad, solo una. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que eres la mujer más valiosa que ha entrado en mi vida. Doña Petra, que se había acercado curiosa, tocó el hombro de Carmen. Mija, si no te vas con este hombre, yo voy en tu lugar. Una risa nerviosa escapó de Carmen, mezclada con sollozos. Miró a Fernando, a ese hombre al que había amado en silencio tanto tiempo, y vio algo en sus ojos que nunca había visto. Amor verdadero, sin máscaras, sin mentiras. Está bien, susurró. Regreso contigo. Los primeros meses fueron de sanación profunda. No fue cuento de hadas instantáneo. Fue trabajo duro, doloroso, necesario. Diego y Mateo comenzaron terapia intensiva con la mejor psicóloga infantil de Guadalajara. Llevó semanas que dejaran de despertar gritando. Más tiempo aún que aceptaran que Carmen había vuelto para quedarse, que no era un espejismo que desaparecería al amanecer. Carmen regresó a la mansión, pero no al cuartito de servicio. Fernando insistió que se quedara en la suite de huéspedes principal, recámara enorme, baño de mármol, terraza privada con vista al jardín. Cuadriplicó su salario y cambió su puesto oficialmente de empleada doméstica a directora administrativa del hogar. Pero más importante que el dinero o el título, la trataba como su igual. Comenzaron a tener conversas largas después de acostar a los niños, pláticas sobre todo y sobre nada. Fernando descubrió que Carmen había leído más literatura que la mitad de sus amigos con maestrías, que escribía poesía que podría publicarse, que tocaba guitarra bellamente, talento aprendido de su abuelo zapoteca, que soñaba con estudiar pedagogía, pero nunca había tenido la oportunidad. Entonces hagámoslo realidad, dijo Fernando una noche abriendo su laptop. Busquemos universidades, yo lo pago todo. Fernando ya no lo llamaba señor desde hacía semanas, por insistencia de él. Es demasiado caro. Cuidaste a mis hijos 6 años, los salvaste de un demonio. Déjame hacer esto por ti, te lo ruego. Y fue ahí, en ese momento simple de solidaridad humana, que Carmen se enamoró de Fernando otra vez. No del millonario, sino del hombre vulnerable que había admitido sus errores y peleaba por ser mejor. El romance floreció lento, respetuoso, hermoso. El primer beso sucedió 4 meses después de su regreso, una tarde de tormenta mientras hacían tacos de pastor con los niños. Harina voló, salsa salpicó, carcajadas llenaron la cocina y cuando sus miradas se cruzaron, fue natural, fue correcto, fue lo que siempre debió ser. Los niños explotaron de alegría. ¡Por fin!, gritó Diego. Llevamos meses esperando esto. 3 años pasaron como sueño. Carmen se graduó de pedagogía con mención honorífica. Los gemelos
ahora de 12 años, eran niños felices, sanos, que habían aprendido a procesar su trauma. Fernando se había convertido en el padre presente que siempre debieron tener. Ana, Luis y Sofía, los hermanos de Carmen, vivían ahora con ellos, estudiando en las mejores escuelas privadas de Guadalajara. Pero había un paso que Fernando no había dado todavía. En la fiesta de 13 años de los gemelos, rodeado de familia, amigos y hasta don Alberto, su padre, que había aprendido a adorar a Carmen como hija, Fernando pidió silencio. Hay una persona aquí que es la razón de cada sonrisa en esta casa, comenzó, tomando la mano de Carmen que estaba junto a él. Una persona que amó sin obligación, que peleó cuando habría sido más fácil huir, que me enseñó que el valor real de un ser humano no está en su cuenta de banco, sino en el tamaño de su corazón. Carmen estaba confusa. «Fernando, ¿qué estás?» Y entonces él se arrodilló, otra vez, pero esta vez con sonrisa en los labios y una cajita de terciopelo azul en la mano. «Carmen Reyes, ¿te quieres casar conmigo? No porque necesite alguien que cuide la casa, no porque necesite niñera para mis hijos, sino porque te amo, porque eres la mujer más fuerte, valiente y amorosa que he conocido, porque cuando te miro, veo mi futuro, mi paz, mi hogar verdadero». Lágrimas, aplausos ensordecedores, gritos de «Di que sí, tía» de los gemelos, y Carmen, llorando tan fuerte que apenas podía hablar, respondió lo que su corazón había gritado desde el primer día que pisó esa mansión. Sí, 1000 veces sí, siempre sí. 5 años después, la mansión Salazar había cambiado por completo. Seguía siendo lujosa, inmensa, pero ahora tenía alma vibrante. Risas rebotaban en los corredores. Desorden de niños invadía la sala. Fotos cubrían cada pared. Fotos de la boda sencilla pero preciosa que hicieron. Fotos de los gemelos ahora de 18 años preparándose para la universidad. Fotos de las gemelas Lucía y Esperanza, de 4 años, nacidas del amor de Fernando y Carmen. Ana, Luis y Sofía vivían ahí también. Ana estudiaba Derecho en la ITESO. Luis quería ser arquitecto. Sofía, la más chica con 16 años, tenía a Diego y Mateo como hermanos mayores que la protegían ferozmente. Y en una tarde de domingo, con toda la familia reunida en el jardín para una carne asada, don Alberto se acercó a Carmen que cargaba a la pequeña Esperanza. «¿Sabes? Pensé que mi hijo había enloquecido cuando dijo que se casaría contigo», confesó el anciano de 73 años. «Creí que era una locura temporal, pero me equivoqué completamente». Carmen sonrió, sin rencor. «Lo entiendo, don Alberto. Mucha gente pensó igual». «No», el hombre tomó su mano libre. «Tú salvaste a mi hijo, salvaste a mis nietos, y me enseñaste que crié a Fernando valorando las cosas equivocadas. Gracias por abrirnos los ojos a todos». Esa noche, después de acostar a todos, Carmen y Fernando estaban en la terraza mirando las luces de Guadalajara. «¿Te arrepientes?», preguntó ella, recargando su cabeza en su hombro, «de haber elegido a la empleada pobre en lugar de alguien de tu clase?» Fernando giró su rostro hacia él. «Elegí a la mujer que tuvo las agallas de enfrentar a un monstruo por salvar a mis hijos. Elegí a la mujer que me mostró qué es el amor verdadero. Te elegí a ti, Carmen, y fue la mejor decisión de mi existencia». Se besaron bajo las estrellas, mientras adentro de la mansión dormían 7 niños, que eran prueba viviente de que la familia no se define por sangre ni por dinero. Se define por amor. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué te pareció esta historia. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona radica en su carácter, en su valentía, en el amor que lleva grabado en el alma. No importa de dónde vienes, cuánto dinero tienes en el banco o qué apellido cargas. Lo que importa es quién eliges ser cuando nadie te observa.
es cómo tratas a los más indefensos, es si tienes el coraje de luchar por lo correcto, aunque sea más fácil rendirse. Carmen era solamente una empleada doméstica, pero tenía algo que el dinero jamás comprará: dignidad, coraje y un corazón del tamaño del universo. Y al final, eso fue lo que triunfó. Así que si estás pasando por un momento complicado, si sientes que vales menos porque vienes de familia humilde, porque no tienes estudios, porque trabajas en empleos que la sociedad menosprecia, recuerda esto: tu valor no está en cuánto ganas ni en tu profesión. Está en quién eres por dentro, en tu bondad, en tu fuerza, en tu capacidad de amar. Deja tu like si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete al canal para más historias que te emocionarán hasta las lágrimas. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Necesite recordar que el amor verdadero existe, que la justicia a veces llega, que los buenos corazones siempre ganan al final. Nos vemos en la próxima historia, familia, y recuerden siempre, el amor auténtico derriba todas las barreras, todas, sin excepción.